Vamos a resolver esta ecuación diferencial y para ello vamos a comprobar que se trata de una ecuación diferencial exacta. Para esto tenemos que darle la siguiente forma. Entonces vamos a proceder. El diferencial de x lo podemos pasar al otro lado multiplicando. Y ahora podemos pasar estos elementos al otro lado restando. Podemos multiplicar este signo menos por todos los términos que están dentro del paréntesis. Bien, entonces ya tiene la forma que necesitamos para verificar si se trata de una ecuación exacta. Entonces vamos a proceder a identificar la función m, que es igual a la función que multiplica a la derivada de x. Y vamos a identificar a la función n, que es la función que multiplica a la diferencial de y. Ahora vamos a comprobar si se trata de una ecuación diferencial exacta. Vamos a obtener la derivada parcial de la función m con respecto a y. Entonces, vamos a tratar a la x, a la variable x, como una constante y por lo tanto la derivada de este término es igual a 0, derivada de y es igual a 1 y derivada de este término es igual a 0, ya que estamos tratando a la variable x como una constante. Es una derivada parcial. Ahora vamos a obtener la derivada de la función n con respecto a y, perdón, con respecto a x. Y esto es igual a 1. Como las dos derivadas parciales son iguales, entonces se trata de una ecuación diferencial exacta. Y ya que se trata de una ecuación diferencial exacta, entonces podemos afirmar que existe una función que depende de y y de x y de y que cumple que la derivada parcial de esta función f con respecto a x es igual a la función m. En este caso es menos 2x por e a la x más y menos 6x al cuadrado, y que también la parcial de esta función f con respecto a y es igual a la función n. Esto es igual a x. Vamos a llamar a esta ecuación la ecuación 1. A esta ecuación, que en este caso es x, le vamos a llamar la ecuación 2.
Vamos a integrar la ecuación 1 con respecto a x. Procedemos entonces. Menos 2x por e a la x más y menos 6x al cuadrado con respecto a x. Vamos a obtener la integral de cada término, propiedades de la integral. Entonces, menos 2 por la integral de x por e a la x. Esta integral se puede obtener por partes. Y el resultado es x por e a la x menos e a la x. Repito, esta integral de x por e a la x, se puede obtener por partes. Y se obtiene x por e a la x menos e a la x. Bien, ya integramos este término, entonces vamos con el siguiente término. Integral de y con respecto a x, vamos a tratar a y como una constante. Y la integral de una constante es la constante por la variable que se está integrando. Entonces, aquí es x por y. Y finalmente, la integral de menos 6x al cuadrado. Tendríamos x a la 3 entre 3. Entonces, 6 entre 3 es igual a 2. Y vamos a sumar una función de y. Vamos a reescribir este resultado. Menos 2 por x por e a la x más 2 por e a la x más x por y menos 2x a la 3 más una función de y. Esta es la ecuación que vamos a llamar ecuación 3. El siguiente paso es obtener la parcial de la ecuación 3 con respecto a y. Y luego la vamos a igualar a la ecuación 2, que en este caso es n. Entonces obtenemos la parcial de la ecuación 3 con respecto a y. Este término no tiene variable y, entonces es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Lo mismo que este término no tiene variable x, entonces se considera constante y su parcial es 0. Este término sí tiene y, estamos obteniendo la parcial con respecto a y. Por lo tanto, x es constante y la parcial de este término es x. La parcial de este término es 0, ya que no tiene variable y. Y finalmente, la parcial de la función g, que depende de y, si tiene términos con y, puesto que depende de y, entonces su derivada es g' de y. Esta es la parcial entonces de la ecuación 3 con respecto a y. Ahora vamos a igualar a la ecuación 2, que inicialmente es la función n. De aquí vamos a obtener el valor de la función g' de y. Observemos que x es igual a x, entonces g' de y tiene que ser igual a 0, puesto que no hay nada sumando ni restando. El siguiente paso es integrar la función g' de y con respecto a y.
Y del otro lado vamos a integrar la constante 0 con respecto a y. La integral de y con respecto a y, con respecto a la derivada de y, se anulan entre sí y solo va a quedar la función g de y. Y del otro lado tenemos 0. La integral de 0 es una constante. Vamos a llamar constante 1. Y vamos a sustituir ahora esta ecuación, o este resultado, mejor dicho, esta función, en la ecuación 3. La voy a reescribir en esta parte. Menos 2 por x por e a la x, más 2 por e a la x, más x por y, menos 2x a la 3, más g de y. Aquí es donde vamos a sustituir el resultado que obtuvimos de la función g que depende de y. Entonces, en lugar de g de y, vamos a poner la constante 1. Y vamos a igualar a una constante 2. Reescribiendo 2x por e a la x más 2 por e a la x más x por y menos 2x a la 3. Esta constante la podemos pasar al otro lado restando. Y podemos asegurar que una constante 2 menos una constante 1 sigue siendo una constante. Entonces vamos a llamarla simplemente c. Ahora vamos a reescribir todos los términos. Vamos a empezar por x, y, menos 2x por e a la x, más 2 por e a la x, menos 2 por x a la 3, igual a c. Entonces, esta es la solución general de la ecuación diferencial.